Hola, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto para el Ministerio MIMED nuevamente tenerlos con nosotros en esta nueva capacitación titulada Maestros en manos del carpintero. El día de hoy veremos una herramienta más. Mi nombre es Mari Cruz Yáñez y vamos a iniciar esta enseñanza. El tema general es Maestros en manos del carpintero. El título de mi tema es Despójate de lo que a Dios le estorba. Y tengo un propósito principal que anhelo que cada uno de nosotros cumplamos el día de hoy. Es tomar decisiones radicales para eliminar todo lo que hasta en el día de hoy le ha estorbado a Dios para cumplir su propósito perfecto y eterno en nuestras vidas. El texto a memorizar está en Romanos capítulo 8 del versículo 12 al versículo 14. Y dice así, hermanos. Así que, hermanos, habla creyentes, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Increíble versículo. Nuevamente tenemos que entender que está hablando a cristianos, está hablando a hijos de Dios. Y está hablando de que tenemos una deuda no a la carne, sino con Dios. El vivir en el Espíritu va a ser lo que nos va a dar vida. Y obviamente el vivir conforme a la carne nos va a hacer morir. Y en la última parte del versículo hay algo importante también analizar, porque dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que quien no es guiado por el Espíritu de Dios no puede ser hijo de Dios. Sería incongruente que alguien que no es guiado por el Espíritu de Dios se llamara hijo de Dios, se llamara cristiano. Entonces, vamos a analizar el día de hoy, queridos hermanos, la siguiente herramienta. Hemos estado en esta carpintería con diferentes temas y todo es hilado, todo lleva un orden constante. Por lo tanto, si nosotros no dominamos o no aprendemos o no aplicamos también esta herramienta, no podemos pasar a lo siguiente. No podemos seguir permitiendo, ¿sí? Porque no sería efectivo lo que sigue más adelante si no hemos nosotros transformado nuestra vida como lo que hemos aprendido anteriormente. Desde decidir estar en la carpintería, desde ver qué madera soy, desde ver cómo voy a sujetarme a Dios o cómo va a ser el trazo y la medición. Hasta este punto, que es ahora el serrucho, todo es progresivo. Por lo tanto, no podemos saltarnos ninguna herramienta. Todas las tenemos que ejercitar en nuestra vida. Iniciamos con el desarrollo del tema, queridos hermanos. Y vamos a ver principalmente el serrucho, ¿para qué lo vamos a utilizar? ¿Para qué se va a utilizar esta herramienta? ¿Qué propósito tiene en esta carpintería donde Jesús quiere transformar nuestra vida? Y obviamente cumplir su propósito perfecto y eterno en nosotros. Dice aquí que el serrucho tiene como finalidad cortar y desechar todas las cosas que están estorbando nuestra vida para que nuestra vida pueda ser congruente primero con los principios bíblicos. Es un proceso para desechar, quitar
cortar, dejar todo lo que está mal, todo lo que estorba, todo lo que nos daña, lo que no edifica y que nos está impidiendo cumplir ese propósito de Dios o ser moldeados a la estatura de Cristo. Estos son los dos propósitos principales de Dios. Tiene un propósito que es general, que es que todos lleguemos a la estatura de Cristo, pero también hay propósitos muy específicos para cada uno de nosotros. Y de igual manera, si nosotros no permitimos que Él utilice esta herramienta del serrucho en nuestra vida, ninguno de estos propósitos se va a cumplir. Por eso es que es tan importante que no dudemos y que le permitamos obrar en nuestra vida con cada una de estas herramientas. Por lo tanto, disponte a entrar en este proceso, a seguir este proceso y a permitir que también el serrucho sea transformando tu vida. Una cuestión importante en cuanto al serrucho también, hermanos, es que obviamente va a producir dolor porque es un corte, pero el resultado de ese dolor producido, que muchas veces va muy enfocado a lo que es el yo, porque el desechar cosas de nuestra vida va totalmente a nuestro yo, totalmente a nuestros anhelos, totalmente a las cosas que aparentemente necesitamos en nuestra vida, con tantas cuestiones que a veces no nos percatamos que están estorbando. Pero este dolor, si nosotros nos sobreponemos a él y decidimos permitirle a Dios cortar y quitar lo que es necesario, entonces vamos a producir fruto, entonces vamos a ser maduros, entonces vamos a tener un crecimiento. Pero es una cuestión de decisión. Es una cuestión de dejar de vivir en el pecado. El siguiente punto que vamos a analizar es este. Se intitula Reconociendo mi pecado. Todos tenemos que entender, hermanos, que el pecado está latente en nosotros. El pecado entró por Adán y ninguno nos salvamos. Dice la palabra que no hay justo ni aún uno. Todos tenemos esa tendencia a pecar. Todos tenemos esa naturaleza. Hay dos naturalezas en nosotros luchando constantemente. Y hay algo aquí importante. Quien diga que no comete pecado es mentiroso. Dice la palabra en primera de Juan 1:8 que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque todos pecamos, porque todos fallamos. Pero hay una diferencia importante aquí. Una cosa es que vamos a fallar y otra cosa es que vamos a vivir constantemente en el pecado. Es diferente. Yo voy a fallar porque soy humana, pero es diferente cuando yo fallo en lo mismo y no quiero dejar de hacer eso. Esa ya es una decisión de vivir en ese pecado. Y eso es exactamente lo que no podemos permitirnos. Dice aquí que el verdadero cristiano, y lo veíamos en la cita bíblica también, siempre está alerta y sabe que aunque Cristo nos ha justificado, porque lo hizo, es verdad, y ahora somos hijos de Dios, el pecado es algo que está latente en nosotros. No lo podemos negar, no lo podemos quitar. No hay una cuestión ahorita aquí en la tierra, ¿sí?, que pueda quitarlo totalmente de nuestra vida. Obviamente vamos a Dios, pedimos perdón, eso lo veremos más adelante, pero está en nuestra naturaleza. Ahora, entendamos esto.
Dios a través de Jesucristo nos dio una posición de santos, de justos, de hijos. Pero al estar latente ese pecado, nosotros tenemos que esforzarnos día con día para mantener una condición de santidad, de limpieza, que sea congruente con esa posición. Y entonces tenemos que ver que un genuino y verdadero hijo de Dios siempre va a mostrar dolor cuando peque. Si tú pecas y no sientes nada, hay un problema. Si tú cometes algo indebido y no te da dolor, no estás incómodo o incómoda, entonces algo está mal y muy mal. Un verdadero cristiano hijo de Dios nunca podrá vivir en el pecado. No debe de hacerlo. Y si tú lo estás haciendo, entonces pregúntate si realmente eres un hijo de Dios. El siguiente punto nos va a hablar de analizarnos y no justificarnos. Ya que entendimos que el pecado está latente en nosotros, ahora toca ir a la palabra y permitir que el Espíritu Santo redarguya nuestras vidas de tal manera que podamos nosotros reconocer que le hemos fallado a Dios. Para que el serrucho haga la obra y el trabajo en cada uno de nosotros, primero está este paso. Nos obliga a realizar un análisis exhaustivo. ¿Para qué es este análisis? ¿Con qué propósito? Es para identificar qué tipo de cristianos somos. Si vivimos vidas congruentes, ¿cómo nos ve Dios? ¿Qué tipo de relación realmente tenemos con Él? No hay justificación que pueda aprobar ningún pecado en nuestra vida. No lo hay. No puedo justificar mis pecados. No puedo echarle la culpa a otros por las malas decisiones que yo tomo. Y fíjense que esto es muy común. Tratamos de justificarnos diciendo, es que me dijo, es que hizo, es que me provocó, es que... Y no, delante de Dios, eso no sirve. ¿Por qué? Porque Dios nos toma en cuenta de forma personal nuestra conducta. Y no hay nada que pueda justificar una mala reacción, un pecado. No hay nada. Y tenemos que entenderlo el día de hoy. Porque tal vez hemos pasado mucho tiempo viviendo en un pecado por estarnos justificando. Y esto no puede seguir así. Casi siempre nos enseñan sobre 3 enemigos que tenemos. Uno es Satanás, otro es el mundo y otro es la carne. Pero hoy yo quiero hacerles entender que lo más terrible es el yo, es esa carne que nos lleva a tomar malas decisiones. El mundo siempre nos va a querer hacer fallarle a Dios. Satanás siempre va a querer ponernos de su lado, que estemos fallándole a Dios, que no cumplamos con la palabra en nuestra vida, que dudemos de Dios. Pero Dios nos dio el libre albedrío, hermanos. Y esa es la mejor arma que nosotros tenemos, porque si nosotros lo vinculamos
a Dios, lo vinculamos al Espíritu Santo, a su palabra, a todos los recursos que Él nos ha dado, entonces no importa lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor. No va a importar. ¿Por qué? Porque no nos va a afectar de tal manera que no vamos a ser nosotros presas del pecado. No vamos a fallar. No vamos a fallarle a Dios. Por lo tanto, no tienes justificación. Yo no tengo justificación para fallarle a Dios, porque Él me lo ha dado todo. No podemos culpar ni responsabilizar tampoco a otros, como ya lo mencionó anteriormente. Hay algo importante aquí. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestro corazón, Él conoce la intención del corazón, Él sabe cómo decimos las cosas, cómo actuamos, qué propósito tenemos en las cuestiones, por qué hacemos o no hacemos determinadas cosas. A Él no lo podemos engañar. A otros tal vez los podamos engañar, pero a Dios no. Por lo tanto, entendamos y por favor el día de hoy decidamos rechazar el pecado de nuestra vida. Hemos vivido en el pecado porque hemos decidido mal. La Biblia compara esto de una forma muy cruda, hermanos. Nuevamente tenemos el mismo punto, analízate y no te justifiques. La Biblia nos habla de que Dios no nos tienta. Dios no nos tienta. El pecado hace destrozos en nuestra vida porque es a causa de nuestra misma concupiscencia que fallamos. No es Dios el que nos pone esas cuestiones, es nuestra propia decisión, nuestras malas decisiones, lo que nos mete en ese tipo de conflictos y problemas. Y fíjense qué terrible, la palabra dice que como el perro que vuelve a su vómito. Terrible. Como el necio que nuevamente hace su necedad. Muchas veces así somos. Ya nos dimos cuenta que estamos mal, pero volvemos, regresamos, hacemos, continuamos. No desistimos. Y entonces se va creando un problema en nosotros. Dice la Biblia algo también bien terrible, hermanos, que el que practica el pecado es el diablo. No es el que comete pecado, porque ya vimos, ¿verdad? Que todos vamos a fallar en determinado momento porque está en nuestra naturaleza, no porque lo querramos, sino porque es algo latente en nosotros. Pero aquí habla de practicar, de hacer constantemente eso que sabemos que está mal. Y dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero el que ha nacido de Dios, ese no va a practicar el pecado. Entonces el día de hoy tenemos que analizar nuestra vida, hermanos. ¿Estamos practicando pecados? Hay cuestiones que constantemente están en nuestra vida que no hemos querido entregarle a Dios. Tenemos que ir analizándonos en cada uno de estos puntos. No es simple información. Es algo que nos tiene que llevar a la reflexión, pero también es algo que nos debe de llevar a un cambio en nuestra vida. Podemos aprendernos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, hermanos. Pero si en nuestra vida no hay ningún cambio, es tiempo perdido. La Biblia, la palabra, lo que aprendemos, tiene que ser un factor de transformación en nosotros. Y hay algo aquí importante también. Tenemos que entender que nuestra fe en lo que hemos creído debe de dar obras
como una consecuencia lógica de lo que hemos creído. Obras buenas, porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. En el mismo pasaje de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Fíjense qué terrible. Si nosotros solo creemos y conocemos, estamos al nivel de un demonio, porque no tenemos obras que sean justificación a lo que hemos creído. Y eso tiene que ser en automático. Tenemos que decidir correctamente, hermanos. A partir del día de hoy, tenemos que hacer morir lo terrenal. Tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre y desechar ese viejo hombre que está en nosotros latente. Hay otra cita que habla y que nos dice que debemos de despojarnos del peso y del pecado. Despojarnos del peso y del pecado. Y fíjense, algo interesante en este punto es que tal vez hay cosas que no necesariamente son pecado, pero que no nos están dejando avanzar en Dios. Y nosotros tenemos que analizar por eso nuestra vida. Tal vez no es necesariamente un pecado, no es algo que ofenda a Dios, pero si está impidiendo que yo, por ejemplo, tenga la comunión que tengo que tener con Dios, entonces tengo que quitar ese peso de mi vida. No sé qué sea, hermano, en su vida. Cada uno nos tenemos que analizar el día de hoy. Yo me analicé. Yo identifiqué muchas cosas. Porque esto, antes de que nosotros veamos el fruto en ustedes, Dios primero habla nuestra vida. La siguiente diapositiva nos habla de identificar lo que nos estorba. Y aquí hay algo importante, hermanos. Antes de usar el serrucho, tenemos que identificar qué nos estorba. ¿Qué te está estorbando a ti? ¿Qué cuestiones nos estorban? En la Biblia hay varias citas bíblicas que nos habla de las obras de la carne. Y aquí podemos ver algunas de ellas. Fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, mentira, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, iras, enemistades, murmuraciones, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, apuestas, pornografía, lascivia, homosexualidad, lesbianismo, pedofilia, idolatría, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, maldicientes, malas influencias, estafadores, viciosos y cosas semejantes. Y cosas semejantes engloba todo lo demás. Y aquí hay una pregunta importante. ¿Qué cosas tengo en mi vida que debo dejar, cortar, quitar o desechar? ¿Qué cosas, hermano? Tú y Dios, tú y Dios. Ahora, no repartas a nadie, porque también somos especialistas en eso. Es que esto porque no repartas a nadie. Este es un taller, es una carpintería en la que Dios quiere moldear tu vida de forma personal. Deja a los demás. Cada quien vamos a entregar cuentas a Dios de forma particular. Date el tiempo, date la oportunidad de ser y llegar a la última herramienta en donde ya tenemos todo el propósito perfecto que Dios tenía diseñado para esa madera, que pasó por todas las herramientas. Y no repartas. Permítete ser transformado, transformada a través de cada una de estas enseñanzas.
No podemos seguir viviendo en el pecado. Ese es un hecho. El pecado nos asedia. El pecado siempre está constantemente provocándonos, incitándonos, acorralándonos. Y algo, ¿saben qué pasa también con el pecado? Que nos engaña. Nos engaña el pecado, va mucho a nuestros anhelos, va mucho a nuestros deseos, va mucho al hedonismo, al que la gente se sienta bien y nos engaña con felicidad y placer momentáneo. Porque el pecado al final de cuentas va a traer muerte a nuestra vida. ¿Identificaste algo? O tal vez varias cosas en las que estás fallando en esta lista. Entonces, qué bueno. Es algo muy bueno, porque ya el identificarlo nos va a hacer dar el siguiente paso, que es entregárselo a Dios, que es el trabajar en ello. Y el siguiente punto también es muy importante. Este punto dice, no aparentes, sé congruente. ¿Cuántas veces aparentamos, hermano? ¿Cuántas veces aparentamos, hermana? ¿Cuántas veces tenemos una cara enfrente de las personas, pero realmente hay otra cuestión en nosotros? Los cortes que se realizan con el serrucho van a evitar que podamos ser una mala influencia para otros. Cada corte nos va despojando del pecado que nos domina, quitando todas las falsas apariencias y obviamente ayudándonos a ser congruentes. Hay 3 citas importantes en cuanto a los evangelios sinópticos, hermanos. Mateo 18 del 6 al 9, Marcos 9 del 42 al 50 y Lucas 17 del 1 al 4. Aquí Jesús está hablando con sus discípulos. Está hablando de no ser tropiezo para los pequeños. Aquí podemos nosotros considerar que puede hablar de niños, pero también puede hablar de hermanos que son nuevos en el evangelio, que no son maduros. Y encontramos un ay. ¿Qué es un ay? Un ay, en este contexto podemos nosotros identificar que es una advertencia de castigo. ¿A qué se refiere esto? Jesús está hablando con ellos que no debería de haber quien hiciera caer a uno de esos pequeñitos en el pecado. Y habla de 3 miembros importantes de nuestro cuerpo. Del ojo, que lo vamos nosotros a relacionar con las cosas que vemos o que deseamos. El pie, que lo vamos también nosotros a identificar con los lugares donde vamos. Y la mano, que vamos a identificarla con las cosas que hacemos. Todo esto nos habla del yo. Todo esto nos habla de que fácilmente estos miembros pueden ser instrumentos para pecar. Y Jesús les dice que más valía quitarse el ojo, cortarse el pie o cortarse la mano, quedar ciego, cojo o manco, pero entrar al reino de los cielos. Fíjense qué cuestión aquí. Y nos deja ver que necesitamos desechar cualquier cosa, todo obstáculo debe de ser quitado drástica e inmediatamente de nuestras vidas para no exponernos a una futura apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, hermanos, es decidir no creer más en Dios, negar a Dios, desertar. Es como en el ejército. Deserto del ejército, deserto de ser hijo de Dios, deserto de ser cristiano.
Y aquí no vamos a entrar en polémicas de si se pierde o no la salvación, pero algo sí yo quiero dejar en claro el día de hoy. Sí hay personas que pueden llegar a apostatar de la fe. Y sí quiero que leamos esta cita bíblica, hermanos, porque yo creo que es importante que tengamos en claro este punto. Les voy a pedir que abran su escritura en Mateo, capítulo 7, del versículo 21 al versículo 23. Mateo, capítulo 7, del versículo 21 al versículo 23. Y dice así la palabra de Dios, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué dura palabra, pero es cierta. Es cierta. Y dice que solo el que hace la voluntad de su Padre, solo el que hace la voluntad de Dios, solo el que es realmente hijo. Y yo no lo digo, hermano, está en la palabra. Está en la palabra. Por lo tanto, nuevamente, yo te exhorto el día de hoy a que presentemos todos nuestros miembros, toda nuestra vida, todo lo que representamos y somos para vivir en el Espíritu. Que dejemos de vivir en el pecado. Que dejemos de hacer lo que está incorrecto. Obviamente en estos mismos versículos Jesús también les dice a los discípulos, es imposible que no haya tropiezo. Nuevamente, Dios está consciente de eso, pero dice, ay del que haga tropezar a uno de estos. Y nuevamente viene en las 3 citas, más le valiera. Más le valiera. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia terrible a esto. Dios es un Dios de amor, hermanos. Sí es cierto. Y nos ama. Nos ama tanto nos ama que por eso dejó estas citas bíblicas en la palabra. Para que andemos adecuadamente, para que hagamos lo correcto, para que vivamos en santidad. Y es una lucha constante. No digo que no, porque están las dos naturalezas. Pero también está el Espíritu Santo, está la palabra, está la oración que nos da comunión con nuestro Padre, está lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros. Entonces no estamos solos, hermanos, como para no poder hacer realidad esta demanda que Dios tiene el día de hoy para cada una de nuestras vidas. El siguiente punto nos habla de los peligros. ¿Peligros en cuanto a qué? Bueno, peligros en cuanto a postergar. El postergar que este serrucho pueda hacer o cumplir su propósito en nosotros. Si el serrucho no es usado en nosotros, nunca cumpliremos el propósito general o los personales de Dios en nuestras vidas. No se puede, hermanos. No se puede. El postergar, cortar o desechar lo que nos estorba nos hará esclavos del pecado
y creará una división con Dios, haciendo que oculte su rostro de nosotros. Y otra cosa bien terrible, hermanos. Dios será blasfemado entre los gentiles, entre los que no creen, entre los que no son hijos, a causa de nosotros, por culpa de nosotros. Hay un punto en el que cuando hay tanta necedad o dureza de corazón en nosotros, Dios tiene que intervenir. Ya vimos, ¿verdad? En el proceso que nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de hacer lo correcto y de permitir que Dios con su serrucho a través de Jesucristo quite, nos muestre qué hay que quitar, qué hay que desechar, qué hay que alejar de nosotros. Y ahora vamos a identificar esta parte en la que Dios a través de Jesús, hablando de la vid, Jesús es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, Dios es el labrador. Y llega un punto en el que nosotros tenemos que ser cortados y no podemos ya permanecer en la vid. ¿Por qué? Porque no hemos dado el fruto que debimos de haber dado. Obviamente, quienes estemos dando el fruto, quien esté dando el fruto, hermanos, dice la palabra de Dios que va a ser limpiado para que dé más fruto. Pero la consecuencia a aquellos que no den fruto es que serán cortados, serán quitados de la vida. Y la palabra dice que separados de Jesús nada podemos hacer. No esperemos ser desechados, hermanos. ¿Por qué es que se quita esos pámpanos que no dan fruto? Porque si no, impedirían que los que sí están dando fruto sigan dando fruto. Por eso es que tienen que ser desechados. Por eso es primordial que empecemos a dar el fruto que Dios quiere que demos. Que entendamos realmente que es un privilegio el poder ser obedientes a Dios. Y que busquemos dar un fruto que permanezca, así como nos enseña la palabra. La siguiente diapositiva nos habla de corte y poda. Los dos puntos importantes que estábamos tratando. Cortar, que es lo que hace nuestro serrucho. Corta, corta, quita, quita. Todo lo que no sirve, todo lo que estorba. Y dice aquí que cuando permitimos los cortes del serrucho en nuestras vidas, hermanos, es porque hay un arrepentimiento genuino, es porque ya hemos entendido que no está bien lo que estamos haciendo y entonces el arrepentirnos es cambiar de rumbo, es dejar de hacer eso. Podemos ser perdonados solo si nos arrepentimos, hermanos. Luego a veces queremos ganarle a Dios en amor, pero solo el que se arrepiente va a ser perdonado. Eso lo enseña la palabra, no lo enseño yo, está en la palabra de Dios. Y fíjense algo bien importante, no hay condenación ya porque no andamos más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces quiere decir que si hay una cuestión de condenación si nosotros andamos conforme a la carne. ¿Qué pasa? Con Cristo estamos crucificados. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora Él vive en nosotros. Por lo tanto, hermanos, tenemos que examinar todo. Todo, absolutamente todo. Terminando esta lección, tienen que hacer un análisis de su vida muy detenidamente para poder identificar qué cosas están impidiendo que Dios cumpla su propósito en mí. Examinar todo y retener lo bueno
y abstenernos de todo lo malo. Podemos ser ejemplo de buenas obras y aprendemos a vivir para Dios de una manera sobria, justa y piadosamente, que también es lo que nos enseña la palabra. Y el día de hoy, hermano, el día de hoy, hermana, yo te invito a que tengas gratitud en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios nuevamente está hablando a tu vida. Dios nuevamente te está dando una oportunidad. Es el Dios de las oportunidades y nuevamente te está pidiendo y te está señalando y te está haciendo entender a través del Espíritu Santo que está redarguyendo, yo estoy segura, tu vida en este momento. ¿Qué cosas tienes que alejar de ti? ¿Qué cuestiones tienes que dejar de hacer? ¿Qué decisiones tienes que tomar para que realmente tu vida sea una vida que agrade a Dios? ¿Qué cosas tienes que cortar? ¿Qué cosas tienes que permitirle a Jesús que en este taller de maestros en manos del carpintero y a través del serrucho, Él pueda quitar de tu vida? Dios quiere formar la vida de Cristo en ti, en mí. Deja que Dios te dirija a través de Jesucristo para hacer esos cortes. Esos cortes. Permítele podar tu vida. Permítele hacerlo. No te resistas. Ya no más. Ya no más. Por favor. Cada vez que pasa el tiempo, podemos percatarnos, hermanos, que los días son malos. Y nosotros tenemos que dar el fruto que Dios quiere que demos. Pablo decía que estimaba todo como pérdida, hermanos. ¿Por qué estimaba todo como pérdida? Porque él hablaba del conocimiento de Cristo y de asemejarse a Cristo como ganancia. Y es lo que Dios hoy quiere en nuestra vida. Que así como Pablo, valoremos realmente lo que hemos nosotros adquirido a través de Jesucristo. Lo que tenemos en la palabra, lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que realmente lo valoremos, y la forma de valorarlo es agradecerle a Dios. ¿Agradecerle de qué manera? Agradecerle con mi propia vida, agradecerle con mi vida de santidad, con mi obediencia a Él. Esa es la mejor gratitud que nosotros podemos tener delante de Dios. Y es una lucha, sí, hermano, es una lucha, porque está latente el pecado. Porque están las cosas que nos llaman la atención. Sí, pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo podemos hacer las cosas. No estás solo, no estás sola, hermano. No estamos solos como para nosotros echarnos a correr y decir no puede hacerlo. Y no es en nuestras fuerzas, es en Dios. Y no hay nada que sea imposible para Él. Solo permítele realmente ocupar esta herramienta en tu vida, hacer esos cortes, porque Él está interesado en transformarte, en dirigirte y en podarte. Por último, quiero explicarles. Después de compartir el video en lo que es YouTube y Facebook, también voy a compartirles algunas imágenes para que ustedes puedan hacer su herramienta, hermanos. Mire, yo aquí tengo la mía, ya se dieron cuenta. Aquí está mi serrucho. ¿Sí? Y les puse ahí instrucciones, también instrucciones de cómo lo van a poder hacer. Tengo un molde también en blanco y negro
para quien quiera imprimirlo a color o quien quiera realizar la herramienta con algún otro material, lo pueda realizar. Que de hecho es lo que nosotros estamos pidiendo. Y les pongo también los pasos para que ustedes puedan realizar la herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, me dio de verdad mucho gusto poder compartir esta palabra, hermanos, que como les decía, primero habló a mi vida, primero me confrontó con la realidad, pero también me dio esperanza, también me dio promesas, porque tenemos un abogado que interceda por nosotros, porque tenemos recursos que Dios nos ha dado para poder nosotros realmente quitar de nuestra vida todas las cosas que nos puedan estar estorbando. Así que no estén tristes, no estén angustiados. ¿Por qué? Porque no están solos. ¿Y por qué Dios va a hacer esa obra en cada uno de nosotros? Solo permítanle hacer esos cortes. Denle la oportunidad a Dios de tomar el control de su vida, de sus decisiones, de todo. Pónganlo como lo número 1 en su vida y entonces verán la diferencia. Hermano, les mando un abrazo y nuevamente sigamos sirviendo y viviendo para nuestro Dios, porque es un privilegio poder hacerlo. Dios les bendiga. Les mando un beso y un abrazo desde México a cada uno de ustedes. Gracias por este tiempo. Bye.